Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra ronda de tensiones diplomáticas que eventualmente se resolverán mediante negociación. Es la revelación de cómo Rusia ha alcanzado un punto sin retorno en Cuba, donde cada nueva presión de Trump está siendo respondida no con amenazas vacías, sino con institucionalización permanente de presencia militar, compromisos políticos irrevocables, y la transformación de la isla de aliado simbólico en frente operativo activo contra Washington, haciendo imposible cualquier retroceso sin colapso catastrófico de la credibilidad rusa ante aliados globales que observan si Moscú puede realmente proteger socios frente a presión estadounidense. Mientras los medios tradicionales presentan esto como postura temporal, lo que está ocurriendo detrás de las declaraciones públicas es mucho más profundo y más peligroso. Es Rusia activando Cuba como frente permanente contra Washington mediante compromisos que no puede revertir sin admitir que es potencia de segunda clase incapaz de proyectar poder en el hemisferio occidental. Exactamente la percepción que destruiría toda la narrativa del Kremlin sobre Rusia como polo multipolar que equilibra hegemonía estadounidense. Soy Javier Montoya, analista de seguridad hemisférica y puntos de inflexión estratégicos. Y lo que voy a revelarte hoy es por qué la reactivación de Cuba por Rusia como frente contra Washington representa puntos sin retorno, no por elección deliberada de Moscú, sino por lógica de compromisos acumulativos. Cada declaración de Zakharova sobre chantaje inaceptable, cada promesa de Putin de apoyo inquebrantable, cada visita ministerial de alto nivel y especialmente el pacto militar ratificado que institucionaliza cooperación permanente, son pasos que reducen progresivamente el espacio para retroceso hasta que cualquier retirada significaría colapso de credibilidad más devastador que costos de mantenerse firme. Y te adelanto algo que debería estar generando análisis urgente tanto en Moscú como en Washington. Mientras Trump busca cambio de régimen en Cuba para fin de año, según Político y The Wall Street Journal, el Kremlin ha llegado a conclusión, según el Jamestown Foundation, de que la pérdida potencial de Cuba sería golpe simbólico mayor, que haría imposible mantener la narrativa de Rusia como potencia global capaz de proteger aliados, lo que significa que Moscú no tiene opción estratégica excepto resistir en Cuba, sin importar los costos, convirtiendo la isla en frente sin retorno. Mientras lees estas palabras en este preciso momento, el 24 de enero de 2026, la situación en Cuba ha alcanzado lo que el Center for Strategic and International Studies denomina punto de inflexión geopolítico, donde las decisiones de las próximas semanas determinarán no solo el futuro del régimen cubano, sino la estructura del orden hemisférico para la próxima década. Por un lado, Político reporta que está claro que Cuba es el próximo en la lista de cambio de régimen en el hemisferio occidental de la administración Trump y sus aliados halcones en el Capitolio, con el presidente expresando confianza de que los días de Cuba ya están contados y argumentando que existe una ventana única de oportunidad para llevar a La Habana de rodillas después de que la asistencia económica de Venezuela se secó tras la captura del líder derrocado Nicolás Maduro. Por el otro lado, Rusia ha intensificado dramáticamente su compromiso con Cuba precisamente en respuesta a esta presión. El ministro del Interior, Kolokoltsev, visitó La Habana. El 20 de enero calificó la operación estadounidense en Venezuela como acto de agresión armada no provocada y enfatizó la necesidad de aumentar la vigilancia y unificar esfuerzos para combatir amenazas externas. Si valoras entender estas dinámicas de puntos sin retorno antes de que se conviertan en confrontaciones militares irreversibles, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son predicciones sobre lo que podría pasar, sino análisis verificables de por qué la lógica de compromisos acumulativos ha eliminado las rutas de salida para ambos lados. Dale like si ya entiendes que estamos viendo la transformación de Cuba en frente sin retorno. El Kremlin ve la pérdida de Cuba. Como golpe simbólico mayor, el análisis del Jamestown Foundation, publicado el 21 de enero de 2026, es devastadoramente claro sobre por qué Rusia ha alcanzado puntos sin retorno en Cuba. El Kremlin ve la pérdida potencial de Cuba como golpe simbólico mayor. El reporte explica: la capacidad de Rusia para mantener lazos con Cuba encaja en su enfoque más amplio de compromiso con América Latina, reforzando la narrativa de Moscú y demostrando su alcance global a pesar del aislamiento occidental. Esta formulación, golpe simbólico mayor, no es simplemente evaluación académica, sino reconocimiento de que para el Kremlin, perder Cuba después de no haber protegido a Maduro en Venezuela destruiría completamente la narrativa central de la política exterior rusa, que Moscú puede proteger aliados contra presión occidental y proyectar poder globalmente. El análisis continúa. Si la situación política de Cuba cambia, Rusia podría perder su socio estratégico de largo plazo en América Latina.
Pero el reporte también reconoce la trampa en la que Rusia está atrapada. Comentaristas rusos, sin embargo, no creen que Rusia tenga recursos si Estados Unidos decide tomar pasos decisivos en Cuba. Los recursos de Rusia están enfocados en su guerra contra Ucrania, y el Kremlin está abandonando a sus aliados estratégicos alrededor del mundo. Esta tensión entre la necesidad estratégica de proteger Cuba para mantener credibilidad y la incapacidad material de hacerlo, debido a recursos enfocados en Ucrania, es exactamente lo que hace la situación sin retorno. Moscú debe actuar como si pudiera proteger Cuba, incluso si materialmente no puede, porque admitir esa incapacidad sería aún más devastador. La institucionalización legal que elimina rutas de salida. Lo que convierte esta situación en punto sin retorno no es simplemente retórica diplomática, sino institucionalización legal mediante el pacto militar ratificado en octubre de 2025. Cibercuba reporta que la Duma Estatal de Rusia ratificó el acuerdo intergubernamental sobre cooperación militar con el régimen cubano, en un movimiento que fortalece la peligrosa alianza estratégica entre ambos gobiernos. El reporte explica el timing estratégico. La ratificación del acuerdo militar entre Moscú y La Habana llega mientras el Kremlin intensifica su retórica confrontacional con Occidente y coloca la cuestión nuclear de nuevo en el centro de su estrategia. United 24 Media analiza el significado. El Pacto de Cooperación Militar Rusia-Cuba promete facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países. Sin detalles concretos, sirve principalmente como gesto político destinado a evocar poder de la era soviética y desafiar a Estados Unidos mediante señalización psicológica, en lugar de despliegues reales. Pero esta caracterización como principalmente simbólico subestima peligrosamente cómo los símbolos institucionalizados legalmente se convierten en compromisos sin retorno. Una vez que el Parlamento ruso ratifica un tratado militar, retroceder requiere admitir que el tratado era vacío, destruyendo credibilidad de futuros compromisos. El experto Víctor Baranets sugirió que el pacto permite eventualmente desplegar misiles Oreshnik en suelo cubano, sistemas que afirmó podrían alcanzar Estados Unidos y proteger Venezuela, describiendo el acuerdo como respuesta a los planes de Washington de suministrar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk. Esta es la lógica de punto sin retorno. El pacto crea expectativa de que Rusia podría desplegar sistemas ofensivos en Cuba si es presionada, lo que significa que no hacerlo frente a máxima presión estadounidense sería admitir que el pacto era farol. Trump busca cambio de régimen para fin de año. Lo que hace imposible cualquier desescalada es que Trump está buscando activamente el escenario que activaría todos los compromisos rusos. Político reporta el 23 de enero. La administración Trump y sus aliados halcones en el Capitolio están dejando claro que Cuba es el próximo en su lista de cambio de régimen en el hemisferio occidental. El presidente Donald Trump ha expresado confianza de que los días de Cuba ya están contados. Al Jazeera añade que según The Wall Street Journal, Trump está enfocado en derrocar al liderazgo en Cuba y está buscando activamente contactos dentro del gobierno cubano en La Habana que puedan estar inclinados a negociar con Washington para eliminar el régimen comunista. La formulación cambio de régimen para fin de año crea timeline específico que elimina ambigüedad estratégica. A diferencia de presión económica gradual que permite respuestas calibradas, la búsqueda activa de cambio de régimen mediante contactos con figuras internas del gobierno cubano para hacer un trato es exactamente el escenario que Rusia ha definido como línea roja desde 2022. El argumento de los halcones en Washington es devastador en su claridad. Argumentan que existe una ventana única de oportunidad ante el gobierno estadounidense para llevar a La Habana de rodillas, después de que la asistencia económica de Venezuela se secó tras la captura del líder derrocado Nicolás Maduro. Esta lógica de ventana única significa escalada acelerada antes de que Cuba pueda establecer fuentes alternativas de asistencia, presumiblemente rusas y chinas, lo que a su vez acelera la respuesta rusa. La visita de Kolokoltsev como señal de compromiso irrevocable. La visita del ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, a La Habana, el 20 de enero, representa compromiso de alto nivel que hace retroceso imposible sin colapso de credibilidad. France 24 reporta. El ministro del Interior de Rusia se reunió con altos líderes del aliado Cuba en La Habana el martes, una muestra de solidaridad después de que el presidente estadounidense Donald Trump intensificara la presión sobre la isla. La caracterización de Cuba como aliado, en lugar de simplemente socio, señala elevación del estatus de la relación. La declaración del gobierno cubano sobre la visita es reveladora.
La visita fue descrita como evidencia de comprensión de Rusia de las circunstancias de Cuba y su disposición para ayudar y cooperar. Esta formulación, disposición para ayudar y cooperar, en contexto de amenazas estadounidenses de cambio de régimen, es compromiso público que Moscú no puede revertir sin admitir que sus promesas eran vacías. Más devastador aún, Kolokoltsev calificó la operación estadounidense que capturó a Maduro como acto de agresión armada no provocada y declaró: esto no puede justificarse de ninguna manera, y una vez más demuestra la necesidad de aumentar la vigilancia y unificar esfuerzos para combatir amenazas externas. Esta caracterización de acción estadounidense como agresión armada no provocada, que requiere unificar esfuerzos para combatir amenazas externas, es lenguaje de alianza militar activa, no simplemente cooperación diplomática. El CCIS, Cuba, en punto de inflexión. Geopolítico. El análisis del Center for Strategic and International Studies, publicado el 20 de enero, posiciona correctamente la crisis. La geopolítica de la captura de Maduro, el punto de inflexión de Cuba. El reporte argumenta que Estados Unidos es el actor externo decisivo en el futuro de Cuba, Rusia. La formulación reconoce que aunque Estados Unidos tiene más poder material, Rusia tiene capacidad de vetar cualquier transición pacífica mediante apoyo a resistencia cubana. Este concepto de punto de inflexión captura la dinámica sin retorno. Decisiones tomadas ahora determinarán trayectoria irreversible porque cada lado está haciendo compromisos. Trump buscando cambio de régimen, Rusia prometiendo protección, que no pueden revertir sin colapso de credibilidad. ¿Por qué? Esta situación es sin retorno. 5 factores hacen la reactivación de Cuba por Rusia como frente contra Washington un punto sin retorno. Compromisos legales institucionalizados. El pacto militar ratificado crea expectativa de que Rusia puede y debe defender Cuba. Declaraciones públicas irrevocables. Zakharova, Putin y Kolokoltsev han hecho compromisos públicos específicos que crean expectativas concretas. Costo de pérdida de credibilidad. El Kremlin ha concluido que perder Cuba sería golpe simbólico mayor, más devastador que costos de resistir timeline específico de Trump. Búsqueda de cambio de régimen para fin de año. Elimina ambigüedad estratégica y fuerza respuestas definitivas. Precedente de Venezuela. Captura de Maduro demuestra que Trump ejecutará amenazas, eliminando posibilidad de interpretar presión como farol. El análisis del Jamestown Foundation concluye con advertencia. Está quedando claro que si Estados Unidos toma acción más decisiva contra Cuba, la respuesta de Rusia probablemente permanecerá retórica, sin pasos prácticos tomados. Pero esta predicción subestima peligrosamente la trampa de compromisos acumulativos, precisamente porque Rusia tiene capacidad limitada para respuesta práctica. Debe maximizar respuesta retórica y simbólica para mantener apariencia de protección, lo que paradójicamente aumenta costos de retroceso. Y hasta que Washington reconozca que cada presión adicional contra Cuba está empujando a Rusia más profundamente en compromisos de los que no puede retroceder sin colapso catastrófico de credibilidad, seguirá escalando hacia confrontación donde Moscú no tiene opción excepto resistir simbólicamente, incluso si no puede resistir materialmente, creando exactamente el tipo de crisis donde ambos lados están atrapados por compromisos que exceden capacidades. Soy Javier Montoya, y esto es exactamente lo que los medios tradicionales prefieren no analizar con la profundidad que este punto sin retorno demanda. Si este video te reveló cómo Rusia ha alcanzado puntos sin retorno en Cuba mediante lógica de compromisos acumulativos, pacto militar ratificado, declaraciones de alto nivel, visita ministerial, caracterización de acción estadounidense como agresión, que hacen retroceso más costoso que resistencia, incluso si Moscú carece de capacidad material para proteger Cuba efectivamente. Suscríbete inmediatamente. En 3 días publico el próximo video donde voy a revelar exactamente qué pasos Rusia podría tomar para mantener apariencia de protección a Cuba sin capacidad de despliegue militar masivo. Y por qué esa brecha entre compromiso simbólico y capacidad material es exactamente lo que hace la situación más peligrosa. Dale like, comparte y activa las notificaciones porque el punto sin retorno está alcanzado. Rusia no puede retroceder sin colapso de credibilidad global. Y Trump está buscando activamente el escenario que activaría todos los compromisos que Moscú ha hecho, pero quizás no puede cumplir materialmente